Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ley del Efecto. En esta ocasión me acompaña una excelente profesional. Ella es una nutricionista especialista en nutrición pediátrica, con la cual vamos a estar conversando acerca de la alimentación en la infancia con neurodivergencia. Solo quiero mencionarles que el día de hoy vamos a estar extrañando a alguien por aquí. Jessica este día no podrá estar con nosotros, está enfermita, así que le mandamos muchos apapachos y que se recupere pronto. Ahora pues abro el espacio a Yamilet. Muchas gracias, Sandrita. Es un placer pues ser parte de un capítulo más de Ley del Efecto y sobre todo de poder proporcionar un poco más, ¿verdad?, de información de la alimentación en la infancia pues neurodivergente. Generalmente no nos hablan de ello. Contamos con poca información, ¿verdad? Y muchas personas, muchos niños, adolescentes que necesitan de un poco de orientación nutricional. Así que es un placer y pues en todo lo que pueda apoyarles. Muchas gracias, Yami. Contanos un poquito acerca de tu experiencia profesional en esta área de la infancia, de la niñez. Sí, súper bien. Bueno, soy nutricionista dietista, ¿verdad? Por la Universidad Evangélica de El Salvador. Tengo una maestría, específicamente tengo 2 posgrados y uno de ellos es acerca de nutrición pediátrica, ¿verdad?, apoyado por la Universidad de Boston. Extra eso, pues diferentes cursos también, siempre de la alimentación infantil. Justo acabo de terminar uno de nutrición clínica pediátrica aplicada, ¿verdad? Que ya nos ponemos en contexto. Yo ejerzo la nutrición hospitalaria, pediátrica hospitalaria, aparte la parte clínica, ¿verdad? También soy docente hora clase y pues me encanta la ciencia. Creo que es algo muy en común que tenemos con Ley del Efecto. Excelente. Somos ciencia. Exactamente, eso me gusta, que seamos ciencia y que la compartamos con los demás y qué enriquecedor escuchar todo lo que has estado haciendo desde pues que te graduaste, la experiencia que hasta el momento has alcanzado y qué importante que tenés este deseo pues de compartirlo a los demás. Y fíjate que ahorita pensaba, justo por el tema que vamos a platicar, que esto no es algo que nos enseñan en la universidad. No, totalmente. Y pues, ¿será que el tema es novedoso en sí o que pues no se conocía tanto como ahora? Y por ello, pues, está surgiendo mayor información, más investigaciones al respecto, que a pesar de ello todavía, pues, tú me dirás, hará falta un poco más de evidencia que nos hable acerca de cuál es la relación entre la neurodivergencia y la alimentación, que como un breve paréntesis, la neurodivergencia, según definición, se refiere a diferencias naturales en el funcionamiento del cerebro, que ahí se incluyen algunos trastornos, le vamos a denominar, como el autismo, que de eso vamos a hablar más a detalle, tu experiencia, dislexia, TDAH y otras, pues. Sí, totalmente, que considero que se diagnostican más. Quizá tenemos más acceso, ¿verdad?, a profesionales, faltan, pero hay, a profesionales especializados en esta área. De igual forma, ¿verdad?, la necesidad nutricional, creo que lo que motiva son los mismos padres, ¿verdad?, preocupados por guiar una alimentación lo más sana posible, ver que también pues los hijos empiezan a restringirse más, a ser más selectivos. Son de las características más comunes, ¿verdad?, en la parte de la neurodivergencia y la alimentación. Pacientitos que de igual forma procesan la información, experimentan el entorno, el mundo de manera diferente. Por lo tanto, hay más selectividad alimentaria, preferencias específicamente, angustia, ¿verdad?, cuando queremos forzar a patrones alimentarios comunes. A mí me criaron, por ejemplo, comiendo de esta forma, mezclando los alimentos, pero para ellos representa una angustia. Entonces son diversas formas de procesar pues lo que neurotípicamente nosotros conocemos, pero que igual con sus comportamientos tienen habilidades que pueden ser muy buenas en diferentes contextos, ¿verdad? Qué interesante. Y fíjate que justo a mí esto me resuena mucho porque es algo que no todos están familiarizados
y que puede representar mucha frustración tanto para las personas responsables o los padres como para el propio individuo, el niño o niña. En este caso, sentirse presionado, obligado y cómo esto va a tener un impacto en la edad adulta, porque pues sabemos que los hábitos alimentarios o ciertos comportamientos se instauran en la infancia. Entonces, la relación con los alimentos, cómo se va a ir desarrollando, sobre todo porque hay componentes sensoriales muy marcados en esta población y por ello quisiera yo hacerte esa primera pregunta, que ¿cómo impacta la nutrición en el desarrollo cerebral de los niños neurodivergentes? Ok, primero sí, como para complementar lo anterior, ¿verdad? Que el hecho de la neurodivergencia no es algo lineal, ¿verdad? Muchas veces los padres tienen 2 hijos, 3 hijos, ¿verdad? Cada uno con diferentes grados de TEA, con otro tipo de neurodivergencia. Porque incluso en la misma familia pueden presentarse en todos los, en los hermanos, pues. Sí, exacto. Justo ahora veía un paciente de que él presentaba un tipo de TEA, pero un TEA verbal un poco más viable, pero... ¿TEA a qué se refiere? Es trastorno del espectro autista. Exacto. Sí. Y tenía, digamos, el niño tenía una sobrina que también era TEA diagnosticada, pero no verbal. Entonces, el enfoque nutricional que le daríamos a este niño es muy diferente al de la niña, ¿verdad? Y más que todo, bueno, todo surge en nuestro cerebro, idealmente, ¿verdad? Requerimos un aporte ideal de nutrientes específicos para que podamos tener un desarrollo, un procesamiento sensorial, cognitivo adecuado, ¿verdad? En ellos que hay ciertos nutrientes que impactan este beneficio cerebral. Entre ellos tenemos el omega 3, que me imagino que más adelante lo vamos a tocar, ¿verdad? Que tiene su impacto fundamental en la formación de las membranas neuronales, también la función sináptica. Tenemos las vitaminas del complejo B, que son bien importantes para la síntesis de neurotransmisores, que tienen que ver en la parte del procesamiento sensorial. De igual forma, los antioxidantes para mitigar este daño celular y los minerales como el zinc y el magnesio, que también ayudan a la transmisión sináptica. Ahora bien, cuando hay una neurodivergencia, puede ocurrirse deficiencias, desequilibrios de nutrientes que generalmente al presentarse, como tú decías, en edades muy tempranas, afectan esta parte crítica del neurodesarrollo, que puede ser a largo plazo, ¿verdad? Entre ellos la plasticidad cerebral. Creo que ese es un tema, un término bastante frecuente en las personas que se dedican al neurodesarrollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la plasticidad cerebral, pues, es la capacidad que tiene el sistema nervioso de modificarse tanto estructuralmente como funcional. Entonces, los niños son característicos de ellos, al haber deficiencia de micronutrientes, no está presente, ¿verdad? Es más rígido, entonces, todo es. Es más rígido, exacto. También la conectividad sináptica, pues hay conexiones también que permiten la comunicación de las neuronas, son fundamentales también para el funcionamiento del sistema nervioso, y el hecho de que haya una deficiencia pone en riesgo que hayan apariciones neurodivergentes o en los pacientes que ya presentan esta condición, agravar la sintomatología. Entonces las deficiencias son sinónimo de agravar la sintomatología presente. Exacto, qué interesante todo esto que me estás comentando, porque te he de decir, bueno, yo no soy especialista en nutrición infantil y me resulta un mundo completamente nuevo conocer acerca de la neurodivergencia, porque esto es algo que se puede presentar en adultos, de hecho, porque puede ser subdiagnosticado en la infancia y pues ya instaurarse propiamente en la edad adulta, que ya este es otro segmento poblacional, pero o pasar desapercibido en la infancia. Sí, o normalizarse, porque, ¿sabes? Yo leía un poco acerca del trastorno del espectro autista, y se mencionaba que era más común en los niños que en las niñas. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay ciertos comportamientos de enmascaramiento en las niñas que tienden pues a normalizarse en esa etapa y que posteriormente ya en la edad adulta se pueden identificar. Ahora, como este trastorno no solo se limita al aspecto neurológico, sino que tiene implicaciones a nivel del sistema inmune, digestivo y hasta endocrino. Entonces es algo que
debería pues abordarse con esta mirada integral y que, bueno, tú como nutricionista tendrás esta experiencia, ¿verdad? Que justo decías el caso, cuando hay un paciente verbal y no verbal, solo desde ahí ya el enfoque es completamente diferente. Entonces, me gustaría saber también si en estos casos existen alimentos específicos que pueden mejorar o empeorar la sintomatología en estos trastornos como el autismo, que es lo que hemos estado conversando, o incluso el TDAH. Ok, sí, ahí sí, como mencionaba anteriormente, no es lineal, ¿verdad? Entonces, no hay alimento mágico, dieta que sea única. Todos se adaptan dependiendo del tipo de neurodivergencia que presenten. Lo que sí estamos claros es que un desequilibrio nutricional, ¿verdad?, va a llegar a empeorar aquella sintomatología ya presente, principalmente en la capacidad de concentración, en el estado de ánimo también de estos pacientes y en los niveles de energía. Aquí sí hacemos hincapié, ¿verdad?, en la suplementación o en la parte de las vitaminas, minerales, ¿verdad?, para poder lograr la plasticidad cerebral que mencionábamos. También porque la deficiencia de ellos, sobre todo de las vitaminas del complejo B, agrava esta sintomatología. Vuelve más severo, ¿verdad?, lo que está presentando el pacientito. Sí empezamos, aquí sí, ¿verdad?, con limitaciones, pero son limitaciones sanas, sobre todo el equilibrio de los azúcares, porque las dietas altas en azúcares ocasionan un pico de la glucosa e inmediatamente una caída brusca, ¿verdad? Entonces el paciente de repente está bien animado, bien hiperactivo, como famosamente le conocemos, y de repente está triste, decaído, no se quiere levantar, ¿verdad? Entonces las dietas altas en azúcares, aparte de modificar también la microbiota intestinal, afecta en la parte conductual, ¿verdad? De igual forma, los colorantes, que eso sí, definitivamente nosotros empezamos a limitarlos, sobre todo el rojo 40 y el famoso amarillo 5 y 6, ¿verdad?, que está presente en todos los ultraprocesados. Sí está asociado en presentar más características de hiperactividad y también de modificación conductual. Y de igual forma, el glutamato monosódico, que no está presente, ¿verdad? La rica salsa de soya, la comida china, el sabor, ¿verdad? Umami, que sí también tiende a alterar la parte conductual. Y qué bueno que hagas este énfasis en que no existe un alimento específico a recomendar y que es tan importante la suplementación, precisamente por bueno, me estoy adelantando, pero en esta población hay una selectividad específica de alimentos y se tiende a eliminar o dejar fuera varios que contienen estos nutrientes clave para mejorar el desarrollo neuronal o, bueno, el neurodesarrollo, mejor dicho. Y fíjate que con esto que me estabas mencionando de los azúcares, me hace mucho sentido porque, como lo veíamos por definición, el trastorno involucra también alteraciones a nivel endocrino. Entonces, el adecuado control glicémico puede llegar a verse alterado. Entonces, ¿será que es usual ver pacientes con este trastorno, con diabetes o enfermedades crónicas? Es lo que sí, empezando cuando hay algún pacientito con espectro autista, generalmente hay una relación bien proporcional con el sobrepeso y obesidad, ¿verdad? El mayor abundancia del panículo adiposo, del tejido graso, ¿verdad?, crea una inflamación crónica a nivel generalizado y también por la parte de la permeabilidad intestinal, ¿verdad? Ahí sí, hay modificaciones, suelen verse resistencia a la insulina, el perfil lipídico, sobre todo por la selectividad alimentaria, ¿verdad? Generalmente esa selectividad es más de dulces, buscando dopamina, buscando aquella sensación de bienestar en el cerebro. Más que todo se ve en el trastorno de déficit de atención, que tratan de buscar azúcares para crear dopamina, para poder sentir esa sensación de placer al momento de comer. Y si nos fijamos, incluso hay una hiperfijación, un hiperfoco al alimento, ¿verdad? Lo ven, lo saborean, escuchan cómo truena, la textura, ¿verdad? Entonces, el hiperfoco al alimento, sobre todo alimentos dulces, sí puede llegar a tener, ¿verdad?, algún trastorno neuroendocrino. Excelente. Qué interesante eso, porque nosotros podemos hablar de disfrutar los alimentos porque hay que saborearlos, las características organolépticas, observarlos, pero ya en este caso específico es, como tú has mencionado, una hiperfijación o un hiperfoco. Retomando lo que
habías dicho acerca de los ácidos grasos omega 3, sobre todo por este perfil lipídico alterado y que sabemos que estas grasas insaturadas tienen un beneficio a nivel cardiovascular, por ejemplo. Pero ¿cuál es el rol de los ácidos grasos omega 3 en la infancia con neurodivergencia? Ok, primero sí está demostrado, ¿verdad?, que los ácidos grasos mejoran la concentración, el comportamiento, la atención. Sobre todo, la revisión que realizaba lo hacía énfasis en el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. La razón principal es porque realizan una modificación de la membrana sináptica. ¿Dónde encontramos los ácidos grasos omega 3? Principalmente en los pescados, ¿verdad? El salmón, las sardinas. Que lastimosamente sí. el salmón como no es no la hay disponibilidad. cultura. Ajá. Exacto, y no es cultura también de poderlo integrar a la dieta. Pero también hay otras fuentes vegetales de omega 3, como la chía, por ejemplo, el lino, también los aceites que muchas veces los suplementan, los fortifican más bien con omega 3, pueden ser beneficiosos. Lo que sí acá me gustaría aclarar un poco, ¿verdad? Es que los resultados sí, yo hacía una revisión de los metaanálisis, no son concluyentes en que esta suplementación tiende a mejorar del todo, ¿verdad?, la sintomatología. Sin embargo, habían pequeños estudios en los que sí se hacía un énfasis con unas mejorías discretas, es decir, el tamaño pequeño fue de la fuente. Sin embargo, sí encontraron unas mejoras significativas, pequeñas pero significativas, respecto a la hiperactividad, al letargo de los pacientes y también a las estereotipias, ¿verdad? Pero ningún efecto significativo a nivel global o como nosotros quisiéramos en las interacciones sociales, ¿verdad? Es así, lo dejaba claro la Asociación Española de Pediatría y también la revista, ¿verdad?, de Cochrane. Entonces, no está demostrado, más bien falta estudios para poder complementar estas afirmaciones. Sin embargo, sí están presentes, ¿verdad?, que pueden tener una pequeña mejoría según estos pequeños estudios. Y sí, fíjate que con respecto a la evidencia científica, qué importante lo que estás diciendo. Tanto el tamaño de la muestra, el tipo de estudio, si fue un seguimiento longitudinal, si fue a corto plazo. Sí. Y si bien es cierto, lo que ahorita se ha encontrado apoya una mejoría discreta, a lo mejor el omega 3 no tendría que indicarse como una suplementación para mejorar los síntomas centrales o asociados, pero sí porque tiene otros beneficios a otro nivel. Así es. Como es el cardiovascular, por ejemplo, para reducir el riesgo de algún evento. Así es. Por las otras características que tiene el espectro. Entonces, también cuando hay como selectividad de rechazar los mariscos, ¿verdad? Principalmente. Y sobre todo, ya vamos a hablar más adelante, ¿verdad?, del tipo de adversiones, pero hay un tipo de adversión que es olfativa. Entonces, estos niños, al hablar que hay trastornos sensoriales, de repente un olor normal para nosotros puede ser demasiado para ellos, como ¿verdad? 10 veces Demasiados, más. Exacto. Hay demasiada sobreestimulación, por lo tanto rechazan los mariscos. Entonces ahí sí, ¿verdad?, privamos de poder ingresar estos omega 3 como parte, ¿verdad?, de su alimentación. Y es por ello que muchos también optan la suplementación pues con omega 3. Excelente. Esa es una muy buena aclaración porque, no es que solamente por eso, sino que hay unas características bien específicas detrás. Bueno, ya tú nos has mencionado cómo influyen estos desequilibrios nutricionales, la deficiencia de vitaminas y minerales en el comportamiento y las capacidades cognitivas, sobre todo porque son claves en esta etapa crítica del neurodesarrollo. Y algo que me llama mucho la atención en esta línea, porque estamos hablando del eje intestino-cerebro. Y sabemos que en nuestro intestino, a dar a conocer, ¿verdad?, que en el intestino hay una población de bacterias denominada el microbioma o microbiota intestinal y que de hecho en nuestro intestino se albergan millones de neuronas, además. Pero, ¿cómo entonces el microbioma intestinal impacta o qué importancia tiene en la neurodivergencia y cómo la dieta puede influir en él? Porque ya tú mencionabas que en este caso hay una fijación por el consumo de azúcares y claro, los azúcares causan alteraciones a nivel de la microbiota. Entonces, ¿cómo esto va a impactar? Muy bien. Nosotros, interesante porque el eje, ¿verdad?, intestino-cerebro
también lo conocemos como el segundo cerebro. ¿Por qué? ¿De qué manera? Bueno, es una comunicación compleja que es bidireccional entre el sistema nervioso central, el cerebro, y el sistema nervioso entérico, que es la parte digestiva, ¿verdad? Están en comunicación ambos. Hay millones de neuronas, como tú dijiste, a nivel de todo el tracto gastrointestinal, que todo esto se comunica a través del nervio vago, ¿verdad? También a través de neurotransmisores y también de la parte hormonal, como mencionabas previamente. Cuando hay una microbiota equilibrada, hay producción de neurotransmisores, la regulación del sistema inmunitario también reduce también los síntomas de la ansiedad y depresión, que pueden ser un poco comunes en los pacientes neurodivergentes. El exceso de azúcares, el exceso de grasas, ¿verdad? El no proveer de fruta, de vegetales también como parte de la dieta, pueden causar alteración de este microbioma y se da la famosa disbiosis, que esta sí puede tener repercusiones en la salud, no solamente física, sino que de la parte del comportamiento. ¿Y a qué se refiere la disbiosis? Es cuando hay desequilibrio de la microbiota, es decir, predominan más bacterias, ¿verdad? Que patógenas en comparación con las bacterias pues que nos causan beneficios, exacto. De igual forma, bueno, también puede contribuir los trastornos digestivos. Si hay esta alteración, hay trastornos digestivos, hay alteración también de la barrera del intestino, hay una inflamación crónica y una alteración del sistema inmunológico. Por lo tanto, ahí vienen los trastornos metabólicos y también del estado de ánimo. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad, que la parte de la disbiosis intestinal está asociado con que nos sintamos más tristes? A veces estamos nerviosos y todo. Hay pacientes que siempre mencionan desemboco en la parte digestiva, ¿verdad? Estamos nerviosos, hay trastornos digestivos. El estrés me va al estómago. Exacto. Pero es porque hay una comunicación directa, ¿verdad? Entonces sí, todo lo que yo sienta desde la parte nerviosa, desde la parte del comportamiento emocional, tiende a afectar la parte del sistema nervioso entérico, ¿verdad? De la parte intestinal. Y que se retroalimenta, como has dicho, con la alimentación. Sí. Ajá, que puede generar mayores desequilibrios a los que ya existen. Y fíjate que, bueno, regresando a esto de desequilibrios y que hablábamos acerca de vitaminas y minerales, qué importante resulta, y ya más adelante tú nos lo vas a poder comentar, con este esquema reducido de alimentos, y que sobre todo frutas y vegetales, como has dicho, son aquellos que no suelen consumirse. Yo por ahí estaba leyendo que por ejemplo, cuando hay deficiencias de hierro o anemia, pues se asocia con apatía, depresión, cansancio, que esto es significativamente mayor en población con este trastorno o con neurodivergencia, porque sí. Se deja afuera una serie de alimentos que contienen estos nutrientes clave. Pues me imagino, y qué interesante y qué desafiante también lograr el equilibrio nutricional en esta población, porque, y justo fíjate, en el episodio pasado hablábamos acerca de la depresión, claro, con el enfoque de psicología, terapias contextuales y cómo pues desde esta óptica la depresión se define, pero en el caso nutricional, pues cómo los nutrientes tienen una influencia directa en el estado de ánimo, el microbioma. Claro, no es que vamos a decir solo por estar con apatía o con ciertos... Ajá, o también como, está con depresión. No, hay otro tipo de seguimiento y con el especialista para lograr diagnosticarlo, pero sí o sí esto tiene una influencia directa. Y al hablar acerca de influencia directa, deficiencias y estas restricciones alimentarias, hay por ahí una concepción que me gustaría que la conversáramos, de que si una dieta sin gluten o caseína, que la caseína es pues la proteína presente en productos lácteos principalmente, puede ayudar a algunos niños con autismo o TDAH. ¿Y qué nos dice la ciencia al respecto? Ok, sí, quizás ese tema que tú mencionas está como de moda, está en auge, ¿verdad? Principalmente porque están surgiendo más investigaciones sobre ello. Una dieta sin gluten y sin caseína, sí, según los estudios, los últimos que podía revisar, ¿verdad? Del 2022, mencionaban que hasta la fecha no son concluyentes. Yo sé que, ¿verdad?, que queremos profundizar, queremos tener más beneficios,
pero hasta el momento la ciencia nos dice que no son concluyentes. Sin embargo, pues hay metaanálisis actuales también que puede llegar a reducir los comportamientos estereotipados y aparte de ello mejorar también la cognición de los niños, pero específicamente con TEA. La neurodivergencia, ¿verdad? Es un mundo totalmente, ¿verdad? Es amplio. No lo podemos solo delimitar con el espectro autista, sino que incluye... Exacto. Es amplio. Demás. Sin embargo, los estudios se enfocan en los niños con TEA específicamente, ¿verdad? También, aunque a la fecha pues no existe un acuerdo unificado sobre este tipo de dietas, los resultados se ven que son prometedores. Como te mencionaba previamente, los niños, los mismos pacientes, los mismos adolescentes nos guían si de repente hay alguna alteración digestiva. Muchos mencionan que el forzar el consumo de leche, hay malestar, ¿verdad? Hay diarrea frecuente, las alteraciones gastrointestinales, la parte también del gluten, ¿verdad? Probablemente hay más picor, más desconcentración. Desde esa parte ellos nos pueden guiar un poco más. Sin embargo, hay pruebas, ¿verdad? Ya bioquímicas, científicas. Solo que sí, en este caso, aunque esté en auge, ¿verdad? Este tema, sí me interesa dejar claro que no vamos a someter al niño o a la niña a una restricción innecesaria. Por ejemplo, como hablábamos de la selectividad, muchas veces tienen menos de 10 alimentos que consumen. Entre ellos está la leche. Justo tengo un paciente que consume 5 alimentos máximo desde los últimos años. Eso es una restricción bastante severa. Sin embargo, por ejemplo, algo bien característico que tienen es que les gusta la leche, les gustan los derivados lácteos, son adictos al yogur, ellos mismos me dicen. Pueden comerse 2, 3 yogures al día, ¿verdad? La parte de la leche. Entonces, si pueden tener una selectividad a ese tipo de lácteos, pero no consumen otra proteína de alto valor biológico como la carne, el pollo, el pescado, que suele haber un poco más de resistencia, ¿por qué someter a mi paciente a restringirle la única fuente de proteína de alto valor biológico que tiene en su dieta, ¿verdad? Excepto sí o sí que haya una alteración que esté comprobada. Pero no vamos a someter a más restricción a un paciente que de por sí ya se restringe bastante, ¿verdad? Excelente. Y ahí tiene mucho que ver individualizar cada caso. Exacto. Y esta escucha activa y... bueno, en las sesiones o la intervención nutricional ser muy acuciosa y detallada de saber qué alimentos sí a tu paciente en este caso le están causando malestar y cuáles no, porque justo has mencionado, la evidencia sugiere que pueden ser beneficiosos este tipo de regímenes o de propuestas alimentarias, pero no en todos los casos va a ser indicado porque esto puede generar todavía más deficiencias nutricionales que los beneficios que se están buscando. Porque si bien, bueno, por ahí yo también revisaba que hay una mayor prevalencia de intolerancias alimentarias en este segmento de población, pero es que, mira, hay una interacción de múltiples factores, desde los genéticos hasta pues ya los de comportamiento, pero justamente se tiene que individualizar porque, bueno, tú nos comentabas de este caso de tu paciente adolescente que identificó que el consumo de alimentos con gluten le generaba... más picor, sí, y desconcentrada. Me mencionaba que se desconcentraba, que de repente tenía como rash, picor, pero es una situación que ella lo había identificado desde tiempo atrás, solamente que igual, ¿verdad? No sabemos cómo expresarlo o qué es lo que tienen, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo generalmente en estos comportamientos neurodivergentes? Sin embargo, sí, nosotros siempre hacemos hincapié en la parte infantil, que ellos nos guían desde aunque hagamos una entrevista pues exhaustiva, sí siempre hay comportamientos que los niños por sí solos identifican. Y qué valioso desarrollar o fortalecer esta parte. ¿Sabes? Eso es algo, un paréntesis, pero muy relacionado a la nutrición consciente y la interocepción, que es la capacidad de atender las señales corporales. Tanto cuando tú sentís hambre, sed, cambios en la temperatura, etcétera, que en esto podría entenderse, bueno, y es que lo hemos repetido y lo vamos a seguir diciendo, este es un espectro y que se incluyen además muchas características puntuales, que no solamente hay
características sensoriales aquí distintas, sino que también comportamientos digestivos y endocrinos, pero me resulta sumamente valioso que estos niños o adolescentes que consultan contigo puedan darse cuenta de esto, porque podría pensarse como, bueno, tienen una alimentación de esta manera, a lo mejor omiten o normalizan cierta sintomatología, pero no necesariamente. Sí, y ahí creo que sí influye bastante el tomar en cuenta en hacer protagonista al paciente, ¿verdad? Como tú guías en la parte de comer consciente, el protagonista es el paciente, por lo tanto la intervención nutricional sí la guiamos, ¿verdad? En el niño, incluso como parte, ya vamos a hablar del tratamiento, ¿verdad? Dietético, hacemos guías, hacemos listas, ellos mismos, ¿verdad? Están practicando la parte, ¿verdad? Hay muchos que hay dificultad en la parte de escribir, pero sin embargo cuando hacemos listas y todo, ellos ponen pues su mayor esfuerzo, pero están sabiendo identificar su cuerpo, las señales de su cuerpo, las señales también pues que al mejorar cierta característica alimentaria pueden tener la influencia, ¿verdad?, de la parte física. Excelente, sí, sí, sí. Y fíjate que en esto de mejorar las características alimentarias, como todo, bueno, lo organoléptico, desde cómo luce el alimento, el olor que tiene, la textura, sí, creo que es algo clave. Entonces ahí la creatividad, vea, como para estos platillos. Y no sé, creo que esta es una pregunta que a mí me ha surgido en el momento con respecto a los colores. ¿Has notado tú si hay cierta fijación por los colores en algunos grupos de alimentos, rechazo más en otros? ¿Cómo se presenta? Sí, sí hay fijación, pero no todos lo tienen. Eso sí es importante mencionar, ¿verdad? Nunca. Sí, he notado que, por ejemplo, en este caso de los TEA no verbales, tienen una fijación a los alimentos color blanco y a los alimentos color amarillo. Creo que tienden a tener un poco de elasticidad entre el blanco y el amarillo, pero no salirse de ese grupo de colores, ¿verdad? Y hay bastante rechazo a los verdes, que son las verduras, creo que es el grupo de alimentos que cuesta un poco más integrar, y más que ¿verdad? Es tan intenso ese color, es decir, no lo puedes como incorporar exacto, tan fácilmente porque si lo mezclas, resalta. Sí, exacto. Hay bastante fijación como a colores primarios, pero de la parte más de realizar alguna actividad, creatividad, de trabajar, pero no desde la parte alimentaria, porque si colores muy fuertes ocasionan rechazo inmediato. Ah, qué mundo, realmente. Sí. Estoy aprendiendo mucho con todo lo que sí, nos estás compartiendo y espero que quienes nos escuchan también, porque claro, esta es hay mayor incidencia. Estaba yo leyendo que cada vez se está volviendo más común diagnosticar a la niñez con el espectro autista, pero es algo que está en continuo desarrollo y que se está pues descubriendo más al respecto. Pero sí, ahorita que tú me decías que hay como mayor afinidad con colores no tan intensos, yo pensaba, bueno, ¿cómo vas a incorporar estos alimentos cuando ya... Porque, ¿sabes? Yo no soy de la opinión o no apoyo engañar a los niños. Sí, totalmente. No solo si son neurodivergentes o neurotípicos, de ninguna manera, como enmascarar completamente el alimento y decirle, no, pero es que esto es... ¿Qué te digo? Son unos pancakes. Y realmente no son unos pancakes, sino que has mezclado la preparación, visualmente luce como eso, pero no lo es. Pero no, exacto. Entonces, sí, no estoy de acuerdo porque estás, justo tú dijiste, y me fascina, darle el protagonismo, porque en efecto el individuo es el que está percibiendo el mundo, sus necesidades, las señales de hambre y saciedad, que son aspectos que se deben fortalecer y que en esta población es todavía más delicado. Entonces, el hecho de no dar la oportunidad de experimentar los alimentos como realmente son, sí creo que no, aunque también comprendo la preocupación que pueden tener los padres y responsables de decir, bueno, o sea, ni modo, es como... Lo voy a tener que, entre comillas, engañar, porque de lo contrario no va a integrar ese determinado alimento. Pero ¿cómo tú abordas esto con
con el tema de la selectividad, ¿cómo lo haces? Ok, primero sí, situándonos, ¿verdad? En que cada experiencia es un mundo, que cada niño es un mundo, cada padre es un mundo desde la parte infantil, ¿verdad? El padre siempre está presente, ¿verdad? En la parte de la alimentación y yo comprendo, es angustiante, Sandrita, es angustiante, pues no imagino, ¿verdad? Ver que no tiene los nutrientes necesarios, no puede crear platos diversos, tiene selectividad un grupo muy pequeño o más o menos de alimentos, pero acá sí nos interesa primero poder identificar el tipo de adversión que el paciente presente, ¿verdad? Hay adversión que es olfativa, que es gustativa, táctil y también visual. Y me encanta lo que tú mencionas de no engañar al paciente. ¿Cuántas veces nosotros hemos creado para que coma su huevito? Se lo voy a dar en pancake, como tú mencionas, ¿verdad? O le voy a crear alguna ensalada de diferente forma. O algún batido, galletas o cualquier, o sea, caseras, vea, que tú puedas como incorporar. O la famosa quinoa en lugar del arroz, ¿verdad? Para engañar. Pero realmente tienen que tener una exploración sensorial. Quizás aquí primero identificar, ¿verdad? El tipo de adversión, al menos ese es el manejo nutricional que yo suelo realizar. Yo sé que hay otros colegas, ¿verdad? Que pueden integrar otras técnicas, todas son bienvenidas. El tipo de adversión, eso sí me interesa mucho, dejar claro, ¿verdad? Que todo lo que se realiza en estos pacientes de diseño de planes o algo similar va a ser respetando la misma selectividad. Y eso sí me interesa dejarlo claro, porque pensamos que el recurrir a un nutricionista lo va a hacer comer pollo, carne, pescado, todos esos alimentos que el paciente tiende a rechazar. Ahora bien, yo puedo crear un plato que a él le guste, pero si yo ingreso un alimento que no le guste, hay algo bien importante, es que yo le ocasiono angustia al paciente. Entonces, al ver un alimento que no le gusta, que no es parte de su alimentación, causa una angustia. Y eso sí es importante porque a nadie nos gustaría, ¿verdad? Ni que nos forzaran la alimentación, ni que nos causara pues algún malestar también. Puede que consuman cierta parte del alimento, pero hay características de los pacientitos neurodivergentes que cuando ven un alimento que no les gusta, paran toda la alimentación. Así sea alimentos que les gusten, que vayan dentro de ese plato, o más allá causen una alteración pues gastrointestinal. Vomitan, hay náuseas, todo termina en tragedia al momento de comer, ¿verdad? Pero sí de poder incorporar sus gustos, preferencias, diseños específicos, ¿verdad? De menús o de más bien le llamamos guías alimentarias, ¿verdad? No hay dietas, no hay menús específicos, sino que son guías alimentarias. Y yo realizo algo que es el encadenamiento de alimentos. Es una técnica, más bien, para mencionarles, una descomposición del alimento. Por ejemplo, tengo identificado a mis pacientitos con TEA, ¿verdad? Que son fan de los chicken nuggets. Son fan de eso. Y algo que tienen en común, como ya hablamos, que su parte sensorial está bastante hiperestimulada. Tienen en común alimentos que son crocantes, todos los crunchies. Por ejemplo, palomitas truenan, galletas truenan, los empanizados truenan. Esa sensación de crunchy, de tronar, le brinda al cerebro una parte, ¿verdad? Que nos dice, sí, estoy con placer, ya me llené, estamos bien. Pero este encadenamiento de alimentos, cómo pasar de comer todos los días unos chicken nuggets de unas cadenas americanas a pasar a un alimento, un pollo a la parrilla, por ejemplo, ¿verdad? Y en este caso es una cadenita. Ok, si queremos quitar ya esta parte, yo le voy a ofrecer el mismo alimento. Un característico alimento similar se me ocurre que son los nuggets congelados. Ok, congelados. Ya no es esta marca americana, pero sí es congelado, que comparten el mismo tipo de alimento y la misma textura. Ahí no estamos cambiando nada. Posteriormente, lo que sí podemos hacer es cambiarle el tempura. Tal vez si era ultra crunchy, podemos volverlo con un empanizado más casero, seguimos respetando el mismo alimento, el mismo corte, porque son nuggets, pero vamos modificando el tipo de empanizado, ¿verdad? Posteriormente, una vez nos acepta esto el niño, ya nosotros cambiamos la forma. Ya no son nuggets, sino que son tiras, como los palillos, ¿verdad? Famosos palillos. Ahí respetamos el alimento, la textura, pero modificamos la forma, porque el paciente ya va haciendo la cadenita del alimento
Hasta llegar, exacto, a un pollo, pues a la plancha. Ya una vez, por ejemplo, acepta las tiras, ya nosotros le ofrecemos un trozo más grande, siempre empanizado, y posteriormente ya hacemos una incorporación normal del pollo, ¿verdad? Ahora casualmente tenía un paciente donde la mamá me expresaba, ella de forma pues increíble, ¿verdad? No es que haya leído algo, pero de forma lógica, como madre preocupada, me mencionaba de que la carne sí le encantaba al paciente, pero ella había querido diversificarla. Por ejemplo, ofrecérsela en trocitos, como en forma de tortitas, pero es el mismo alimento, solo que modificado en forma. Ahí es cuando le estamos dando una ventana a mi paciente que sí esté seguro, tranquilo, que es el mismo alimento, solo que se lo vamos a presentar de diferentes formas, respetando siempre el gusto del paciente, ¿verdad? Muchos de ellos, he escapado a mencionar, es que tienden a separar alimentos y tienen un orden para comer ciertos alimentos. Eso sí lo tenemos que respetar, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de los chicken nuggets, ¿verdad? Es un alimento seco y crocante. Tampoco es que le voy a ofrecer en salsa, porque inmediatamente rechazan el plato. Y es que ya le cambiaste la textura. La textura, exacto. Y como está sobreestimulado los pacientes, ¿verdad? Solo el hecho de sentir esa textura grumosa, ¿verdad? Pegajosa, inmediatamente rechazan. Sí. Y dentro de los casos como un poco más graves es la inducción de vómitos, ¿verdad? Vómitos, desequilibrios nutricionales, ingresos hospitalarios por la misma selectividad. Todo eso que me estás comentando, yo estaba, wow, me hace mucho sentido y que no puedo decir otra palabra, pero qué interesante saber, porque hay sobreestimulación sensorial. Puede ser, como muy bien mencionaste, gustativo, olfativo, del tacto, pero en este caso que tú vas haciendo esta progresión o transformación del alimento, más bien estás priorizando algo. En este aspecto o en el ejemplo que nos has dado, se priorizó en todo momento el sabor del alimento, porque sí. En una primera instancia, vaya, la textura, pero el sabor, porque claro, no vas a conseguir ese sabor si lo haces a la plancha, porque ya modificaste la técnica culinaria y lo frito sabemos que es altamente palatable, pero imagino que en otros casos se va a priorizar la textura, porque, y qué interesante, o sea, esta madre increíble, que ella identifica muy bien en su hijo que la forma es algo con lo que se puede negociar, porque puede ser, yo me imagino que en ocasiones la forma para ellos es sumamente importante. Entonces, como puede tener un sabor agradable, pero es como, no tiene la forma que a mí me gusta. Entonces no me lo voy a comer aunque el sabor me resulte agradable. Sí. Pero ahí es esto, pues, de darles el valor y el espacio que ellos merecen y necesitan. Sí, así es. Y respetarle, ¿verdad? Hay muchos también que no les gusta que se les mezclen sus alimentos, como mencionaban, y hay herramientas que nosotros podemos usar. Por ejemplo, están los platos con divisiones. Los platos con divisiones permiten que el paciente se sienta más cómodo, que ningún alimento se va a mezclar, sobre todo en aquellas selectividades de alimentos secos, que no se puede mezclar un grano de arroz con algo de las vegetales. Imagínate las pupusas, por ejemplo. Totalmente. Que te las comes con salsa. Sí, y la mayoría sí son alimentos secos. Entonces nos podemos hacer de apoyo, ¿verdad? Ese tipo de platitos a ofrecer también, ¿verdad? Para respetar la autonomía del paciente. Uh-huh. Eso me gusta, respetar la autonomía. Y es que es un fino equilibrio porque sí, no puedes descuidar que se encuentran en crecimiento, en desarrollo, que tenés que cubrir necesidades nutricionales, pero que no puedes forzar el proceso porque vas a conseguir el efecto contrario, va a ser contraproducente desde cualquier óptica que tú lo veas. Y en este aspecto, ya que hemos mencionado la figura de los padres, las mamás o adultos responsables, ¿cómo pueden pues estas personas incorporar una nutrición equilibrada o cuál sería como el rol que tiene la familia? Creo que esta es una pregunta transversal en cada uno de los temas que nosotros conversamos porque pues el entorno es ciertamente base en cualquier tipo de problemática que estemos comentando, pero en este concreto, ¿cuál es el rol de la familia con los niños y la neurodivergencia? Primero, bueno, yo, para los padres que nos están escuchando,
que también pues tienen algún hijo o hija con esta condición. Mis respetos, definitivamente no es fácil, y hace poco leía algo que no es fácil cuando, digamos, el paciente es no verbal, identificar qué tiene, qué lo hace sentir mal, cómo ayudarle a expresar la parte de comunicar lo que está sintiendo. Acá sí nosotros siempre hacemos mención en buscar la ayuda idónea con profesionales especializados en este tipo pues, de condiciones. Terapias ocupacionales, la parte de la fisioterapia, la terapia sensorial. Cuando un paciente ya está con terapia sensorial, la parte nutricional se nos hace muchísimo más viable. Diferente es que nunca haya habido esa terapia y nosotros venimos a tratar de incorporar nuevos alimentos. La paciencia, que es bien importante, sobre todo porque los patrones culturales de la alimentación vienen de mucho tiempo atrás, que era lo que mencionaba de ¿por qué no te comes? Me mencionaba la mamá ahora que a veces ella quisiera que se comiera el arroz con las verduras y el pollo. Un casamiento, exacto, por ejemplo. En un solo bocado. Y el pacientito le decía no, porque yo primero inicio, y creo que mencionaba el pollito, pero terminaba con la tortilla. Siempre mencionaba, no, le dijo, porque yo empiezo con este alimento y finalizo con la tortilla. Entonces ya es una parte de autonomía de él. Y culturalmente nosotros pues mezclamos alimentos. Tenemos el dicho, ¿verdad?, de que todo va para el estómago, pero no es así. Es decir, sí va para el estómago, sí, pero en la boca antes, no. Hay muchos sentidos que nosotros involucramos antes que ese alimento llegue al estómago. No forzar la alimentación, que eso es bien importante, porque entre la misma desesperación que mi niño o mi niña no está comiendo, yo le voy a forzar el alimento, yo le voy a dar preparaciones pues mágicas que le mezclo todos los alimentos, causándole más angustia, más la parte sensorial, ¿verdad?, hiperestimulada en estos pacientes. Entonces no vamos a someter al paciente por una angustia que yo esté pasando, no lo vamos a someter a una doble angustia también con ellos, ¿verdad? Pero sí respetar la parte de que ellos tienen su propia forma de procesar la parte sensorial y que por lo tanto ahí sí, si a nosotros nos han criado de cierta forma, no vamos a tratar de forzar a que el niño o niña va a ser criado de esa manera, porque no es algo, una condición que se va a quitar de la noche a la mañana, no se quita, sino que aprendemos a que el paciente empiece a sobrellevar este tipo de condición y que específicamente ingrese nuevos alimentos, pero siempre con el respeto del paciente. Y fíjate que justo retomando esto último que tú has dicho, la neurodivergencia es eso, o sea, tú interpretas el mundo de forma distinta. Entonces, si bien esto llega a interferir en muchos aspectos o en muchas áreas, va a resultar chocante para la población neurotípica porque justo desde la perspectiva alimentaria estás acostumbrada a que los patrones en la casa son de esta manera. Sí. O, por ejemplo, aquí en esta casa, el desayuno, el almuerzo y la cena se hacen a esta hora, incluyen estos determinados alimentos, esta es la disponibilidad que existe, entonces se tienen que adaptar, a eso. Pero cuando tú tenés esta distinción o esta diferencia, resulta más complejo como integrarlo, acoplarte, y es un proceso además de paciencia, de desaprender muchas cosas. Exacto. Y de volverte flexible, porque si bien en la población con estas características hay mucha rigidez y bien instaurados algunos comportamientos, en el caso de las personas responsables tiene que existir flexibilidad. Sí, me encanta. Ajá, sí. Porque ya tú nos lo has mencionado repetidamente y enfáticamente que no hay que forzar porque genera malestar, ansiedad, angustia y rechazo de ese alimento. Entonces, justo buscar a los profesionales adecuados que te puedan orientar, porque considero que esto es algo que no debería, llevarse en soledad o en aislamiento de la familia. Claro, yo comprendo que, el acceso a estos servicios, en ocasiones el factor económico puede ser un impedimento, pero tú en tu experiencia, tanto privada como pública, ¿esto se aborda en el ámbito público? Sí, pero con profesionales especializados, como mencionábamos, y carecemos, digamos,
no tanto público como privado, de este tipo de personas que nos van a poder sobrellevar esta condición. Quizás desde mi ámbito nutricional, sí, la parte privada, ¿verdad? Yo entiendo que es caro porque tenemos que gastar en las terapias, tenemos que gastar en el pediatra, en el neurólogo, de repente la parte psicológica, la parte también pues nutricional, pero yo sí invito, ¿verdad? Que por lo menos una guía de cómo, valga la redundancia, guiar esta alimentación para que estemos tranquilos de que sí es algo, ¿verdad? Que podemos sobrellevar, pero necesitamos el conocimiento previo. Porque ya vimos, ¿verdad? Las revisiones en internet hay de todo, que quitar el gluten, quitar la leche, suplementar de cierta manera, pero sí es mejor que un profesional específico, por lo menos con nutrición, idealmente poder pasar aunque sea una vez, solamente para tener este conocimiento nutricional. Y ya dependiendo del caso, ¿verdad? Hay niños o niñas que necesitan sí un seguimiento pues más continuo, ¿verdad? Y desde la parte pública, desconozco, ¿verdad? Sea como más profesionales, pero sí estoy seguro que si es un tercer, por ejemplo, nivel de atención, podría atenderse. Sí. Y es que esto es importante conocerlo porque quienes tengan pues familia con estos trastornos, saber a quién pueden buscar, con quién puede ir para recibir la orientación adecuada y pues reducir esta incertidumbre y navegar de una forma más, con apoyo, pues, con apoyo básicamente. Entonces, Yami, ya para ir cerrando, yo quisiera saber si tú querés compartirnos pues alguna recomendación adicional o algo que es importante que nosotros conozcamos sobre esto, porque tú lo has dicho, en internet hay mucha información, creo que muchos mitos al respecto o más bien desinformación sobre el tema, entonces, ¿qué nos? Sí. Lo principal, sí, retomando de guiar de profesionales específicos, ¿verdad? Porque en el internet hay de todo, información verídica, información que todavía no está concreta, información falsa. No descuidar la parte, ¿verdad? De prestar atención al malestar o a la sintomatología que nuestro paciente está presentando, nuestro niño o niña. Ya vimos que no solamente es una parte de que el niño sea caprichoso, porque generalmente eso menciona que el niño es selectivo, es caprichoso. Una idea errónea. Es una idea errónea, exacto. Es, el selectivo, ¿verdad? En la parte del alimento. Tiende también quisquilloso, que, hay otras maneras, ¿verdad? De poderlo sobrellevar. Sin embargo, no es algo, ¿verdad? Que pensamos que va a resolver de manera inmediata o que simplemente es un capricho del niño o de la niña. Sí centrarnos en prestarle atención, como generalmente se siente. Ya vimos que no solamente es una parte de la selectividad, sino que también puede presentar alteraciones gastrointestinales, ¿verdad? La parte inmunológica también, la parte pues neuroendocrina, son diferentes sistemas, ¿verdad? Que se ven afectados. Por lo tanto, sí, prestar atención a lo que le causa angustia, a la sintomatología también del niño o de la niña, y también poder evaluar la parte de la dieta, ¿verdad? Porque estoy seguro que al ver que si el paciente empieza con más y más restricciones, sí es necesario una ayuda profesional, lo más inmediato. Sí, definitivamente, Yami. Así que, solo me resta agradecerte por el tiempo que nos has dedicado. Sin duda, ha sido un espacio de mucho aprendizaje. Sí, totalmente. Y la actualización constante es clave, sobre todo en este tema que se va, como dijimos, transformando, y que yo creo que esto en cualquier otra cosa, en la ciencia, se transforma constantemente. Exacto. Entonces tenés que estar ahí leyendo y discriminar adecuadamente también la evidencia para lograr justo transmitir la información más valiosa. Y pues te agradecemos un montón de verdad por habernos acompañado. Sabemos que este episodio va a ser de mucho provecho para quienes lo escuchen a través de Spotify, Amazon, te vas a hacer famosa, iHeartRadio, YouTube y pues todas las demás plataformas del podcast. Y pues quería cerrar con un detalle
que te tenemos es de la marca Sensato, que estos son productos completamente... Yo lo sigo. ¡Ay, excelente! Sí. Pues si no habías tenido la oportunidad de probarlos, pues hoy va a ser el día. Esos productos, como ya podrás haber visto, son libres de conservantes y que incluso podrían, retomando lo que hemos conversado, ser una alternativa en algún momento para los niños con neurodivergencia. Exacto. Así que agradecerte nuevamente. Mil gracias. De verdad que ha sido un placer pues formar parte de esto y somos ciencia. Exactamente. Nos vemos en el siguiente. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.